Bienvenidos a ¿Qué hay de nuevo, viejo? El noticiero diario de Elemental Medicina de Urgencia, donde te contamos lo último en medicina de emergencia de manera simple, profesional y por supuesto entretenida. Hoy tenemos noticias fresquitas que llegan desde la vanguardia de la medicina de urgencia. ¿Sirve el calcio antes del diltiazem para prevenir la hipotensión? Todo lo que dejó el International Stroke Conference 2025, nueva estrategia de anticoagulación CAN, abelacimab, trombolisis extendida en ACV, ¿realmente vale el riesgo? Y para cerrar, nuevas definiciones de muerte del 2025 que están generando controversias éticas y legales. ¿Listos para actualizarse? Vamos con la primera noticia. ¿Sirve el pretratamiento con calcio para evitar hipotensión con diltiazem? Empezamos con un estudio recién salido del horno del American Journal of Emergency Medicine que explora si el calcio intravenoso puede prevenir la temida hipotensión al administrar diltiazem en pacientes con fibrilación auricular rápida. ¿De qué se trata el estudio? El tipo de estudio, un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, con 1.287 pacientes. La intervención fue el grupo 1, 90 miligramos de calcio cloruro, grupo 2, 180 miligramos de cloruro de calcio, grupo 3, placebo, solución salina. Todos recibieron diltiazem en bolo de 0,25 miligramos por kilo en 2 minutos. Resultado, la presión arterial sistólica disminuyó en todos los grupos, pero 15 milímetros de mercurio en el grupo placebo, 9 milímetros de mercurio con 90 miligramos de calcio y solo 1 milímetro de mercurio con 180 miligramos de calcio. La hipotensión ocurrió en el 7% del grupo placebo, 6% con 90 miligramos de calcio y 1% en 180 miligramos de calcio. ¿Vale la pena usarlo? Aunque hubo menos hipotensión con el calcio, la diferencia clínica no es tan significativa. Ojo, no se definió claramente qué es hipotensión en este estudio. Además, el calcio cloruro puede ser un poco dañino si es que se extravasa. Así que si lo vas a probar, usa el gluconato de calcio. La dosis equivalente puede estar entre 1 y 2 gramos. El veredicto, por ahora, no se justifica el uso rutinario, pero podría considerarse en pacientes de alto riesgo de hipotensión. Pasemos a la segunda noticia. Revolución en el manejo del ACV, anticoagulación y trombolisis en la mira. Desde Los Ángeles, la International Stroke Conference 2025 nos dejó novedades que podrían cambiar en un futuro la práctica clínica en dos áreas clave, la anticoagulación y la trombolisis en el ACV. Empecemos con abelacimab, un anticuerpo monoclonal dirigido contra el factor 11 de la coagulación, diseñado para prevenir ACV en fibrilación auricular. ¿Por qué es relevante? Los nuevos anticoagulantes han revolucionado la prevención del ACV en la fibrilación auricular, pero su talón de Aquiles sigue siendo el sangrado gastrointestinal. Abelacimab podría ser igual de efectivo, pero con menos complicaciones hemorrágicas. ¿Qué mostró el estudio? En un ensayo fase 2 con 1.287 pacientes, abelacimab mostró 60% menos de sangrado grave en comparación con rivaroxaban. El problema, se observó un mayor riesgo de eventos isquémicos, incluyendo ACV isquémico. ¿Qué sigue? Se necesita un estudio en fase 3 más grande para ver si el equilibrio entre menos sangrado y más eventos isquémicos justifica su uso. Pasemos ahora al fin de los DOACs con esto. Todavía no, pero abelacimab es un contendiente que vamos a tener que seguir de cerca. Siguiendo con esta misma conferencia, se presentaron nuevos estudios sobre el uso de trombolisis en ventanas de 4,5 a 24 horas en ACV isquémico, utilizando imágenes de perfusión para identificar la penumbra cerebral. El estudio HOPE, alteplase versus tratamiento médico, fue un diseño de 372 pacientes tratados con alteplase versus mejor tratamiento médico en la ventana de 4,5 a 24 horas. Los resultados: mejoría funcional, vale decir ranking 0 a 1 a 90 días en el grupo de alteplase. El problema: mayor riesgo de hemorragia intracerebral sintomática, 3,8% con alteplase versus 0,5% en el grupo control. Estudio CHAPLIST-T, tenecteplase versus tratamiento médico, diseño con 224 pacientes en China comparando tenecteplase contra mejor tratamiento médico en la misma ventana. Resultado: sin beneficios en el desenlace funcional. Mayor riesgo de sangrado con tenecteplase. Finalmente, hay un metaanálisis
que comparan Tenecteplase versus Alteplase en ventana de 4,5 horas. Este metaanálisis en Neurology revisó 11 estudios con 7.500 pacientes. Los hallazgos: beneficio mínimo no significativo de Tenecteplase sobre Alteplase, con mortalidad y hemorragia intracraneal similares en ambos grupos. La única ventaja real de Tenecteplase es que se administra en bolo, aunque es más caro. Conclusión: ampliar la ventana terapéutica, luego de ver todos estos estudios, sigue siendo una apuesta arriesgada. Se necesita más evidencia antes de aplicarlo en la práctica clínica. Mi opinión personal: estos estudios cuentan con una población muy bien seleccionada, con pacientes que completan su observación en unidades de stroke o de paciente crítico y aún así muestran un pequeño beneficio y mucho mayor riesgo de sangrado. Imagínense esto en nuestras unidades de urgencia, que muchas veces deben mantener a los pacientes post-trombolisis en un pasillo sin monitoreo adecuado. Ahora buscan un posible beneficio entre las 4,5 horas y las 24 horas. Me pregunto, ¿cuántos cerebros más deben sangrar para poder demostrar un posible beneficio en estas poblaciones ultra seleccionadas? ¿Beneficio para nuestros pacientes de servicio público? Primero, saquemos los ACV de los pasillos y hagamos más eficientes los flujos de nuestros hospitales. Esa es mi opinión. Ahora vamos a tocar un tema complejo y profundo: la muerte. Pero no solo desde el punto de vista clínico, sino cómo ha cambiado su definición en el 2025 y los dilemas éticos que esto está generando. Si bien todos aprendimos que la muerte es la ausencia de latido y respiración, la realidad es que la medicina ha evolucionado hacia el diagnóstico de muerte neurológica. ¿Qué pasa cuando una persona tiene signos vitales normales gracias al soporte ventilatorio y otros recursos terapéuticos, pero su cerebro ya no tiene ninguna función? Vamos a desglosarlo. ¿Qué es la muerte neurológica? Cuando hablamos de muerte, la mayoría de las personas, incluso muchos profesionales de la salud, piensan en la ausencia de latido y respiración. Sin embargo, desde 1979, la comunidad médica ha reconocido la muerte neurológica como la pérdida irreversible de la capacidad de conciencia y la ausencia de reflejos de tronco cerebral. Esto puede ocurrir en una persona que aún tiene pulso, presión arterial normal, saturación de oxígeno al 100% y respiración asistida por un ventilador. ¿Cómo le explica a una familia que su ser querido está muerto si aún pueden verlo respirar y su corazón sigue latiendo? Es una conversación increíblemente difícil, tanto para las familias como para nosotros los médicos. Y existen banderas rojas. ¿Por qué? ¿Porque se puede cometer un error? Sí. Y esto ha llevado a momentos de verdadera angustia. En el 2021, por ejemplo, en el Reino Unido una persona fue diagnosticada con muerte neurológica tras una craneotomía descompresiva bilateral. Pero el paciente empezó a respirar de forma espontánea y recuperó la conciencia. Otro caso muy famoso ocurrió en Estados Unidos también en el 2021, cuando un paciente con diagnóstico de muerte encefálica despertó en la mesa de cirugía cuando estaban extrayendo sus órganos para ser donados. Estos casos y otros han debilitado los cimientos del diagnóstico de muerte neurológica y llevó a actualizaciones urgentes de las guías médicas. ¿Qué cambió en el 2025? La Academia del Colegio Médico de Reino Unido actualizó la guía en 2025 para reducir errores y alinearse con estándares internacionales. Los cambios clave: categorías de edad, ahora aplicables desde las 37 semanas de gestación, o sea, entre 37 semanas y 2 años se requieren 24 horas de observación antes de pruebas y 24 horas entre set de pruebas. Prueba de apnea: antes se necesitaba una PCO2 inicial de 45 y un aumento de al menos 3 milímetros de mercurio para confirmar la apnea. Ahora, la PCO2 inicial se redujo a 40 milímetros de mercurio. Se requiere un aumento mayor al final de la prueba con una PCO2 de mayor a 60 milímetros de mercurio y un pH menor a 7,3. La duración mínima de la apnea es de 5 minutos, pero podría requerir más tiempo dependiendo de la estabilidad del paciente. Tiempo de muerte: ahora se registra el momento en que se completa el segundo set de pruebas, la muerte. Si se utilizan pruebas auxiliares como angiografía por TAC, el tiempo de muerte se establece cuando los resultados se entregan a ambos clínicos, ¿no? Cuando están los dos con los resultados, finalmente se dice que en ese momento ocurrió la muerte, formalmente. Temperatura mínima: aumentó de 34 grados Celsius a 36 grados Celsius antes de realizar las pruebas. Y finalmente, evaluación completa de ojos y oídos. Si no es posible, se requieren pruebas auxiliares adicionales.
Permítanme una reflexión final. La muerte nunca ha sido un evento solamente médico, es un evento humano. Y estas nuevas definiciones nos obligan a enfrentar preguntas complejas. ¿Qué significa realmente estar muerto? ¿Cómo ayudamos a la familia a entender esta nueva realidad? Si a nosotros nos cuesta aceptar la muerte neurológica viendo un monitor con signos vitales normales, ¿cómo nos va a costar a la familia? Estas nuevas guías buscan dar claridad y precisión en un momento profundamente doloroso, pero también nos recuerdan la fragilidad y la complejidad de la vida. Esto fue ¿Qué hay de nuevo, viejo? Nos vemos mañana y recuerden, en medicina nada es definitivo.